Hola, buenas noches. Bueno, vamos a probar esta modalidad hoy, ¿verdad? De video. Voy a explicarles un poco acá con esta presentación y después vamos a pasar al material que yo les tenía para esta semana. Algunos se lo pudieron llevar impreso y a otros entonces se los voy a estar compartiendo en digital. Lo pueden imprimir si quieren o también pueden verlo en forma digital. Entonces, vamos a hablar de este tema de la radiactividad. Vamos a la clase anterior, la última que habíamos tenido, estábamos hablando sobre átomos, número másico y atómico. Claro, como ese tema era un poquito más difícil de verlo aquí desde la virtualidad, entonces voy a darles este temita que es pequeño, pero es igual, bonito. Entonces, cuando nosotros hablamos, vamos a verlo acá, de la radiactividad, estamos hablando de que es un fenómeno físico mediante el cual los núcleos inestables de algunos átomos, de los que estuvimos viendo, ¿verdad? Se desintegran de forma espontánea y al hacerlo emiten mucha energía, ¿verdad? Emiten energía, que era lo que tenía que estaban ahí almacenada, ¿verdad? Recuerden la energía potencial y partículas subatómicas. ¿Cuáles partículas subatómicas? Recuerdan que estuvimos viendo protones, neutrones, electrones, ¿verdad? Bueno, hay otras, ¿verdad? También aparte de esas que las vamos a estar viendo mucho acá. Entonces, estos núcleos tienden entonces a transformarse en otros que son más estables, ¿verdad? Siempre se va a estar buscando en la naturaleza a que estén en estados más estables, ¿verdad? Por eso es que liberan entonces radiación en el proceso para ellos poder estar más estables, ¿verdad? Entonces aquí vemos, como dice acá en la imagen, el núcleo de los átomos está formado por protones y neutrones, ya lo habíamos estudiado. Algunos no son tan estables para estabilizarse, entonces como no son estables, emiten esa radiación ionizante que puede producir cambios químicos en las células y dañar el ADN de los seres vivos. ¿Ok? Acá, desde la física, se estudia mucho la radioactividad como con esta expresión que tenemos muy famosa de Albert Einstein, no sé si la han visto, E es igual a mc al cuadrado. Entonces, E es la energía en reposo de la materia, ¿recuerden? La energía en reposo, la energía potencial. M es la masa, velocidad se representa acá con esta C y está elevada al cuadrado, ¿ok? Ahora, esa ecuación ustedes no tienen que calcular ni sacar nada ahí, ¿verdad? Simplemente es como para que ustedes conozcan de dónde es que proviene, ¿verdad? De qué significan esa ecuación de Albert Einstein que es muy famosa. Entonces, se interpreta como una transformación de energía que es a nivel interno, ¿verdad? Desde la masa, y se libera energía, ¿verdad? Y esa forma de liberación de la energía se expresa en esta ecuación. Entonces, acá nos dice que incluso una masa muy pequeña puede liberarse muchísima energía, porque este número c al cuadrado es un número que es como muy, muy grande. ¿Ok? Entonces, acá que esa ecuación nos dice que no solo muestra una relación que es matemática, sino que significa que la materia y la energía son dos formas de una misma cosa. Recuerde que lo hemos estado viendo. La materia y la energía, los dos tienen la misma particularidad. No se crea, ¿verdad? Ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Esas transformaciones se pueden detectar, como lo hice por acá, como luz, calor o radiación. Entonces, cuando un núcleo atómico se desintegra, su masa disminuye ligeramente y esa pequeña diferencia se libera como energía radiactiva, cumpliendo lo que predijo Einstein, que es una mínima cantidad de masa puede generar una enorme cantidad de energía. ¿Ok? Esa parte del video nosotros no la vamos a hacer. Y acá, entonces, para hablar de este tema, necesitamos hablar de los científicos que fueron pioneros y sus aportes en este campo. Entonces tenemos, por ejemplo, a Henry Becquerel en 1896. Él recibió el Premio Nobel de Física en 1903 junto con Marie y Pierre Curie, ¿verdad? Eh, Él era francés, se interesó en el estudio de la fluorescencia y la relación entre la luz y la materia. Pertenecía a una familia ya de científicos que ya estaban dedicados a la investigación, más en la parte de óptica y electromagnetismo por ahí. Su descubrimiento, ¿verdad? O experimento principal fue que mientras él estudiaba sales de uranio,
notó que esas velaban placas fotográficas que estaban envueltas en un papel negro sin recibir luz solar. Entonces, digamos, él tenía un cajón, ¿verdad? Y en ese cajón él tenía esas placas fotográficas, ¿verdad? Que son esas que si uno expone a la luz, entonces se revelan, ¿verdad? Como las fotografías antiguas, ¿verdad? Entonces él, ¿qué pasó? Él tenía en este cajón, tenía sales de uranio, las metió también en el cajón, cerró, todo estaba cerrado. Y se dio cuenta de que cuando sacó esas placas fotográficas estaban como que habían recibido como alguna fuente de luz, ¿verdad? Entonces él descubrió que el uranio era el que estaba emitiendo radiación, ¿verdad? De forma espontánea. Aportes a la ciencia del legado, fue el primero en observar la radiactividad natural, demostrando que los átomos pueden liberar energía desde su interior, y su hallazgo se abrió camino entonces al estudio del núcleo atómico. Por acá tenemos a Marie y Pierre Curie en 1898. No sé si alguno habrá visto la película de ellos. Y Marie fue la primera persona en recibir dos premios Nobel. Recibió uno de física en 1903 y de química en 1911. Ellos eran franco-polacos, se dedicaron al estudio de las radiaciones descubiertas por Becquerel, ¿verdad? Primero ya habían compartido conocimientos con Becquerel y Marie fue una de las primeras mujeres entonces también en obtener un doctorado en ciencias. Ellos lo que lograron fue aislar dos nuevos elementos altamente radioactivos, que era el polonio. Recuerden que el símbolo ahí es PO, ¿verdad? En la tabla periódica, y radio, Ra, y acuñaron el término de radiactividad. Por ahí viene el radio, radiactividad. Entonces ellos acá desarrollaron varias técnicas para medir entonces la intensidad de la radiación. Aportes, bueno, demostraron que la radiactividad proviene del núcleo atómico, no de reacciones que son químicas, iniciaron aplicaciones médicas de la radiación, especialmente en el tratamiento de tumores. Cuando ellos descubrieron el radio, y eso fue un boom en esa época, lo ponían en absolutamente todo. Bueno, varios de ustedes saben que Marie precisamente murió debido a esta radiación, ¿verdad? Que incluso sus apuntes, un cuaderno que ella usaba, en donde ponía todas sus investigaciones, está al día de hoy, ¿verdad? En un museo bien sellado porque aún está emitiendo radiación. Igual donde ella fue enterrada, su tumba, ¿verdad? Está especialmente protegida porque los niveles de radiación que tiene en su cuerpo aún, ¿verdad? Son considerables. ¿Ok? En aquel momento no sabía, ¿verdad? Todas las implicaciones a nivel de salud que tenía estar tan expuesto a la radiación. Luego por acá tenemos a Ernest Rutherford en 1911. Era un físico neozelandés considerado el padre de la física nuclear moderna. Trabajó en Inglaterra estudiando las propiedades de las radiaciones. Su descubrimiento fue que clasificó las radiaciones que ahorita vamos a ver en alfa, beta y gamma. Entonces, él fue el que las clasificó, ¿verdad? Entonces, por eso es que las estamos estudiando. Y realizó el experimento de la lámina de oro, que ahorita también les explico, demostrando que el átomo tiene un núcleo pequeño, denso y cargado positivamente. Recordemos que ya habíamos hablado sobre el núcleo, ¿verdad? Que estaba cargado positivamente porque tenía protones y neutrones, ¿verdad? Aportes de la ciencia, el legado propuso el modelo nuclear del átomo y el concepto de vida media radiactiva con un colega, con ese señor Frederick Soddy, formuló la teoría de la desintegración radiactiva, que ahorita también la vamos a ver, explicando cómo un elemento puede transformarse en otro. Enrico Fermi, en 1934, dicen que él recibió el Premio Nobel de la Física en 1938. Fue un físico italiano, pionero en el estudio experimental del núcleo atómico. Dirigió sus investigaciones sobre reacciones nucleares en Europa y en Estados Unidos principalmente. Y este descubrió que al bombardear elementos con neutrones, estos se volvían radioactivos, lo que demostró la posibilidad de producir radiactividad artificial. Entonces, su legado fue que sus investigaciones llevaron al desarrollo de la fisión, que también ahorita la vamos a ver, y de los primeros reactores nucleares controlados, ¿verdad? Que fue base de la energía nuclear moderna. Irene y Frederick Juliot Curie. Eso, si ustedes ven, Irene es hija de Marie y Pierre Curie.
que se casó con este señor Joliot y ellos como continuaron todas las investigaciones de sus padres. Em, Igual eran franceses y lo que hicieron es que trabajaban principalmente en el Instituto del Radio en París. Lograron crear isótopos, que también los vamos a ver más adelante, radioactivos artificiales al bombardear aluminio con partículas alfa, observando que el material seguía emitiendo radiación después del impacto. Y aportes, entonces descubrieron la radioactividad artificial lo que permitió producir esos radioisótopos para la medicina, la agricultura y la industria. Irene, primero fue enfermera, ¿verdad? Entonces, más que nada, las aplicaciones van como en esa área. Wilhelm Röntgen, él es un físico alemán que investigaba los efectos de las descargas eléctricas en tubos de vacío y fue el primero en observar una radiación que es desconocida, ¿verdad? Que era, bueno, él descubrió los rayos X, ¿verdad? Una radiación capaz de atravesar materiales opacos y revelar estructuras internas en placas fotográficas. Entonces, él inició la radiología médica, permitiendo observar entonces el interior del cuerpo humano sin cirugía. Dice que por eso recibió el premio Nobel en 1901. Entonces, gracias a él tenemos todo lo que son rayos X. Ok, ahorita entonces vamos a hablar sobre el origen de la inestabilidad nuclear. Entonces, dentro del núcleo atómico, los protones que tienen carga positiva, recuerden, y los neutrones que no tienen carga, se mantienen unidos por una fuerza muy, muy grande llamada fuerza nuclear fuerte. Entonces, cuando existe un desequilibrio entre el número de protones y neutrones, ¿verdad? O cuando el núcleo es demasiado grande, la fuerza nuclear no logra mantenerlos unidos con estabilidad. O sea, ellos están ahí todos muy, muy, muy juntitos, ¿verdad? Los protones y los neutrones, bien agarraditos. Acá ustedes lo pueden ver aquí representados con los amarillos son protones y los celestes son neutrones. Entonces, acá está él, todos están muy, muy, muy unidos. Pero entonces, cuando existe un desequilibrio entre el número de protones y neutrones, como les digo, cuando este núcleo es muy grande, entonces no lo logra. Entonces, ¿qué es lo que hace? El núcleo se vuelve inestable y tiende a transformarse en otro más estable. O sea, él va a preferir perder o ganar para poder ser estable, ¿ok? Entonces, al hacer esto, va a emitir radiación, que son como partículas o energía. Entonces, este proceso se conoce, ¿verdad?, con el nombre de desintegración nuclear. Entonces, acá lo podemos ver. La radioactividad es una consecuencia directa de la inestabilidad del núcleo y de la tendencia de la materia a buscar un estado más estable. Entonces, aquí tenemos un núcleo, ¿verdad? Y vemos que aquí, entonces, él prefirió perder esta partícula y convertirse en otra diferente. Entonces, aquí lo podemos ver con el radio. El radio pierde una partícula alfa del núcleo de helio y se convierte en un radón, liberando energía. Entonces, el radio pierde una partícula alfa y se convierte en radón y suelta la partícula alfa que sería un núcleo de helio. ¿Ve? Entonces, vean acá los números. 226 pasa a ser 222. Ahora, radiación alfa. Hablemos sobre los diferentes entonces tipos de radiación que tenemos, porque ahorita les acabo de hablar de una partícula alfa, vamos a ver qué es eso. Entonces, la radiación alfa es formada por dos protones y dos neutrones, ¿verdad? Que sería un núcleo de helio, y tiene una carga positiva y una masa que es grande, por lo que se mueve lentamente. Características, es poco penetrante, o sea, se detiene con papel o la piel, no la atraviesa. Es muy ionizante, puede dañar tejidos si se inhala o ingiere y es emitida por elementos pesados como el uranio o el radio. Entonces, la radiación alfa tiene baja penetración, pero alta capacidad de ionización. Es peligrosa solo si el material radioactivo entra al cuerpo. Entonces, aquí ven un núcleo, en este caso tenemos al uranio. Entonces, se da acá la desintegración que estamos viendo ahorita, se pierde una partícula alfa, en forma que sería un helio, y entonces se forma otra diferente. Entonces, pasa de ser uranio a hacer este otro que es telurio, creo. Esa la radiación beta se origina cuando un neutrón del núcleo se transforma en un protón.
o un protón se transforma en un neutrón. En este proceso se emite una partícula ligera, electrón o positrón, así se llama, o un neutrino, o también un antineutrino, ¿verdad? Tiene una masa muy pequeña y gran velocidad, y esta es cercana a la de la luz. O sea, es tan rápida que es cercana a la velocidad de la luz. Características: penetración media, atraviesa papel, pero se detiene con una lámina delgada de aluminio. Ionización moderada, es capaz de alterar moléculas biológicas si el material radioactivo está cerca o dentro del cuerpo. Entonces aquí vamos a ver los tipos de desintegración beta. Está la beta menos, que es cuando un neutrón se convierte en un protón, emitiendo un electrón y un antineutrino. Entonces acá tenemos el carbono 14, ¿verdad? Entonces lo que hace es, eh, se, se convierte, ¿verdad? Emite un electrón y un antineutrino, ¿verdad? Entonces cuando pierde, pasa de ser carbono a ser nitrógeno, ¿ok? Y se liberan estos dos. En beta más, un protón se convierte en un neutrón, emitiendo un positrón y un neutrino. Entonces acá tenemos un protón, que sería el carbón 10, por ejemplo. Entonces se convierte en un neutrón emitiendo un positrón, que es este de acá, y un neutrino. Entonces pasa a ser carbón 10 a boro 10. Entonces lo que están haciendo es eso. Ustedes lo que tienen que aprenderse es, o saber es eso, que la radiación beta se origina cuando un neutrón del núcleo se transforma en un protón. O sea, ahí es dentro del mismo núcleo un neutrón. Recuerden que lo que les había comentado antes, en un núcleo, ¿verdad? Hay neutrones y protones. Entonces, en ese núcleo, ¿qué es lo que está pasando? Perdón. El neutrón se está convirtiendo en un protón. Ok, luego tenemos la radiación gamma. No está formada por partículas, sino por ondas electromagnéticas que tienen alta energía. Se emite cuando un núcleo ya estable, tras una desintegración, libera el exceso de energía en forma de radiación. No cambia el número atómico ni la masa del elemento, solo reduce su energía interna. Sus características: sin masa ni carga eléctrica, es muy penetrante, atraviesa la piel, el aluminio, incluso varios centímetros de plomo concreto. Tiene alta energía y gran capacidad de atravesar tejidos, y menor capacidad ionizante que alfa o beta, pero más peligrosa. Ujú. Entonces aquí, por ejemplo, lo vamos a ver, una comparación. Las alfa se detienen con la piel, la beta sí las atraviesa, pero se detiene con aluminio, y la gamma atraviesa tanto la piel y el aluminio como ya vimos hasta concreto. Entonces, más o menos así se pueden como diferenciar por su capacidad de penetración. Tipos de radiación. Tenemos características y diferencias. Ok, entonces las radiaciones se diferencian por su energía y por su longitud de onda. Las radiaciones gamas, rayos X y ultravioleta tienen alta energía y son bloqueadas por la atmósfera. Por eso se estudian desde el espacio. O sea, no podemos estudiarlo acá, dentro de nuestra atmósfera. Por eso tenemos que enviar satélites y demás. En cambio, la luz visible y las ondas de radio sí atraviesan la atmósfera, permitiendo su observación desde la Tierra. La radiactividad natural ocurre de manera espontánea en algunos elementos cuyos núcleos son entonces inestables. Sus átomos se desintegran sin intervención humana, emitiendo partículas y energía para alcanzar esa estabilidad. Por ejemplo, el uranio, el torio, el potasio y el carbón. Si ustedes ven acá esos números, 238, 232, 40 y carbono 14, es porque son isótopos. Fuentes naturales, por ejemplo, tenemos minerales del suelo y las rocas, gases radioactivos como el radón en cuevas o sótanos, y radiación cósmica proveniente del espacio. Entonces aquí ustedes ven como los porcentajes, ¿verdad? Contribución del total de dosis de radiación que recibe el hombre anualmente. Entonces, de toda la radiación que recibimos, un 56% proviene del espacio, un 17% viene de alimentos que consumimos, y luego un 15% de los minerales de la que están en la corteza terrestre.
como lo que hablamos, uranio, radio y torio. Y también el aire que respiramos. Entonces, ¿cuál es la importancia? Permite estudiar la edad de los fósiles y rocas mediante el carbono 14 y contribuye al calor interno del planeta. La artificial, entonces se produce cuando el ser humano bombardea núcleos que ya son estables con partículas, ya sean neutrones, protones o rayos alfa, para volverlos a propósito inestables. Entonces, de esa forma se crean isótopos que son radioactivos que no existen en la naturaleza. Entonces, del aluminio 27 más una partícula de alfa, se crea fósforo 30 más un neutrón. Entonces, aplicaciones en medicina, esos isótopos como el tecnesio 99 y el yodo 131. Y en la agricultura para rastrear nutrientes en plantas. Y en la industria para detectar fugas o controlar procesos. Entonces, este tipo de radiactividad permitió el desarrollo de los reactores nucleares y de la energía atómica controlada. Entonces, aquí tenemos una contribución total de dosis de radiación que recibe el hombre anualmente de forma artificial, un 11,7% de aplicaciones médicas como aparatos de radiografía, un 0,2% del uso de fertilizantes o fosfatos líquidos, ¿verdad? Y un 0,1% de centrales nucleares. Ok, acá vamos a hablar sobre fisión nuclear. La fisión nuclear ocurre cuando un núcleo, que es pesado, como el uranio o el plutonio, se divide en dos núcleos más pequeños al recibir un impacto de un neutrón. Entonces tenemos ese núcleo, ¿verdad? Y recibe ese impacto de ese neutrón. Entonces, ese proceso lo que va a hacer es liberar gran cantidad de energía en forma de calor, ¿verdad? Y nuevos neutrones y puede provocar una reacción que se va a hacer en cadena. Entonces, esos neutrones salen disparados y van e impactan otro átomo de uranio, de plutonio, entonces vuelve a separarlos. Entonces, así van poco a poco y se hace toda esta reacción. Entonces, características, libera energía de manera controlada en los reactores nucleares, eso es lo que hacen en esos reactores, eh, hacen que esta reacción ocurra, ¿verdad? Para poder obtener la energía que se libera y utilizarlo en armas atómicas, produce residuos radioactivos de larga duración y se aprovecha principalmente en centrales nucleares para generar electricidad. Entonces, con toda esa energía que surge al bombardear todos esos átomos con neutrones, se extrae, ¿verdad? En forma de energía. Demuestra que la equivalencia entre masa y energía de Albert Einstein, donde una pequeña pérdida de masa se transforma en una gran cantidad de energía. Y la fusión nuclear es esta principalmente, nosotros nos vamos a acordar porque es la que ocurre en el Sol, ¿verdad? Entonces hablamos de fusión, ocurre en el Sol. Fisión ocurre siempre como en centrales nucleares, ¿verdad? Entonces la fusión nuclear ocurre cuando dos núcleos que son ligeros, más bien, como los de hidrógeno, como el deuterio y el tritio, se combinan para formar un núcleo que es más pesado, como el helio, liberando una enorme cantidad de energía. Entonces yo tengo esos átomos ligeros de hidrógeno y se juntan. Recuerden que en la tabla periódica del hidrógeno es el elemento uno y el helio es el elemento 2, ¿verdad? Bueno, acá tiene como una explicación de por qué eso es así. Este proceso es el que mantiene el Sol y las estrellas brillando. Entonces, constantemente tenemos acá hidrógeno, deuterio y hidrógeno tritio se unen, forman un helio y liberan un neutrón y liberan energía. Entonces, en el núcleo de las estrellas la presión es extremadamente alta, lo que permite que ocurra la fusión nuclear. Y eso funciona igual como en cadena. Por ejemplo, el Sol, donde la temperatura alcanza unos 15 millones de grados Celsius, los isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio se unen para formar helio, liberando una gran cantidad de energía. Entonces, características, libera más energía que la fisión, no produce residuos radioactivos que sean peligrosos, requiere de temperaturas y presiones extremadamente altas. Imagínense lograr, digamos, una temperatura de 100 millones de grados Celsius acá en la Tierra. Actualmente se investiga en reactores experimentales como el tokamak
Y la importancia es que representa una posible fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada, basada en los mismos principios que impulsan al Sol, pero habría que generar casi que la misma reacción que ocurre en el Sol constantemente, ¿verdad? Entonces, como les digo, vean la cantidad de energía de temperatura que se necesita para poder lograr eso. Entonces, la fusión une dos núcleos ligeros, ¿verdad? En uno más grande. Recuerden que la fisión lo que hacía entonces era lo contrario. Teníamos un núcleo que ya era pesado, que fue bombardeado con un neutrón y lo desintegra, ¿ok? Lo divide. Y de esa división se obtiene esa energía. Acá más bien es que dos átomos de hidrógeno, que son isótopos, deuterio y tritio. Eso es porque acá, si ustedes ven acá en el deuterio solo tiene un neutrón y un protón, y el tritio tiene dos neutrones y un protón. Por eso es que se llaman así. Entonces, estos dos se unen y vean que cuando se unen, acá tenemos uno, dos, tres neutrones y dos protones. Y eso me conforma, entonces, al unirse, ¿verdad? Y tener esta cantidad, ve aquí tengo tres neutrones y dos protones, un neutrón lo pierdo y me quedan entonces solo dos neutrones y dos protones. Y eso es un helio. Si ustedes van a la tabla periódica, por eso es que es el elemento 2, ¿verdad? Entonces, sí, la fusión une dos núcleos ligeros en uno más grande. Parte de su masa se transforma en energía, representada por el diseño amarillo en el centro de este diagrama. Y acá está el uso de los radioisótopos, el carbono 14, como les decía, eh, está más relacionado a todo lo que es arqueología. Aquí nosotros podemos hacer datación arqueológica, se utiliza para determinar la edad de restos orgánicos como fósiles y materiales históricos con antigüedad de hasta 50.000 años. Investigaciones ecológicas también permite rastrear el ciclo del carbono en la naturaleza y los procesos de metabolismo en algunos organismos. También tenemos, por ejemplo, el sodio 24, que se utiliza en investigación de flujos de agua, se emplea para estudiar la dinámica de los flujos en sistemas hidrológicos, y la radiografía industrial utilizada para inspeccionar tuberías y otras estructuras detectando fugas o defectos. También está aquí el cobalto 60, que se utiliza para radioterapia, emite rayos gamma que se usan para destruir células cancerosas, esterilización también de equipos médicos, se aplica para desinfectar jeringas, vendajes y otros instrumentos, para la radiografía industrial también, para detectar fallas en materiales y estructuras mediante rayos gamma. Y también tenemos el yodo 131, que se utiliza en el tratamiento de la tiroides, utilizando, por ejemplo, en terapias de hipertiroidismo y cáncer tiroideo. Y en la investigación nuclear, empleado en el estudio de los procesos biológicos en medicina y biología molecular. Que acá el problema es que estos cobalto 60 y yodo 131 son muy radioactivos. Entonces, acá tenemos un caso que sucedió en México en 1977, en donde un hospital había comprado una máquina que utilizaba radiación para tratar tumores, ¿verdad? Creo que era de este cobalto 60, creo que era la máquina funcionaba con cobalto 60. Pero digamos, en esa época no encontraban con ningún profesional que supiera cómo usar esa máquina. Entonces, quedó abandonada en una bodega. Entonces, había un trabajador, ¿verdad?, de mantenimiento, que le permitieron como extraer cosas de la bodega para fundir, sí, todo lo que fuera como metal para fundir. Y entonces él entró a esa bodega y encontró la máquina, ¿verdad? Eh, entonces él lo que hizo fue, llamó como a otro compañero y entre los dos desarmaron la máquina, lo cual fue muy peligroso porque realmente dependiendo de cómo ellos la hubieran desarmado, incluso pudo haber explotado. Entonces, bueno, la cuestión fue que se llevaron esa máquina con todo y el cobalto y la llevaron a la chatarrera, ¿verdad? Entonces en esa chatarrera lo que hicieron fue que la fundieron todo y hicieron varillas de construcción. Entonces esas varillas de construcción em, lo que hicieron fue de venderlas, ¿verdad? Entonces da la casualidad, bueno, aquí no lo, creo que no lo dice en la infografía,
hay un camión que transportaba el material pasó cerca de un laboratorio con detectores de radiación. Entonces, bueno, la cuestión es que los científicos estaban ahí en ese laboratorio y ellos se especializaban en eso y de la nada empezaron a recibir una lectura, pero súper grande, ¿verdad? Y alteró como que todas las máquinas que ellos tenían. Entonces empezaron a ver de dónde venía esa señal, ¿verdad? ¿De dónde provenía? Hasta que llegaron a ese camión. Entonces empezaron a investigar que de dónde venía el camión, vieron que el camión venía de ese lugar en donde habían hecho todas las varillas y se dieron cuenta que habían hecho un montón de varillas, pero una cantidad enorme, que se distribuyeron en 16 estados en México, ¿verdad? Y se repartieron en más de 17.000 construcciones. Entonces eso fue un problemón, pero así enorme, porque entonces dicen que incluso al día de hoy habrán algunas casas o edificios construidos que aún tengan esas varillas que tenían radiación. Ya sabemos lo que provoca, ¿verdad? Estar expuesto constantemente a la radiación, mutaciones y demás. La cuestión fue que eran tantas que no se les pudo seguir la pista ni recolectarlas, se recolectaron las que pudieron, pero, pero quedaron unas que la verdad nunca se identificaron dónde estaban, ¿verdad? Ok, entonces aquí también tenemos, por ejemplo, el cesio 137. Ese se utiliza en la radiografía industrial también. Permite inspeccionar materiales sin desarmarlos, en la medicina, en uso de radioterapia, esterilización, también parecidos a los otros. El tecnesio para la medicina nuclear, dice que es el más usado para el diagnóstico médico, especialmente en tomografías por emisión de positrones y en gammagrafías y se emplea en el diagnóstico de cáncer, enfermedades cardíacas o trastornos óseos. Acá también está el fósforo, utilizado en el tratamiento de leucemias y algunos tumores, también para algunos estudios biológicos y genéticos. En la agricultura también se utiliza mucho para evaluar la eficiencia de fertilizantes y herbicidas. El uranio, esta versión 235, es un isótopo que es clave en reactores nucleares para generar energía por fisión, como lo vimos antes. La investigación científica también lo usa para saber sobre física nuclear y producción de radioisótopos. Entonces, vean por acá que un solo átomo de uranio puede liberar energía equivalente a varios millones de átomos de carbono. Y algo así se ve un uranio, una piedra, ¿verdad? Que tenga este, este elemento, ¿verdad? También tenemos el plutonio y el radio. Plutonio 239 y radio 226. Esos están muy ligados a lo que son bombas nucleares. Veamos acá que en el plutonio 239 tenemos que ha sido utilizado en reactores y armas nucleares por su capacidad de sostener reacciones en cadena, generar también generadores eléctricos, fuente de energía en satélites y misiones espaciales mediante la desintegración radiactiva. La radioterapia, su uso ha disminuido por la alta radiactividad y riesgos asociados, pero fue empleado en tratamientos contra el cáncer y también es utilizado históricamente en estudios de radiación y radioquímica. Entonces acá están esas dos bombas, la de Little Boy y la de Fatman. Esta, la amarilla, fue la que utilizaron en Hiroshima y esta, la Fatman, que es la azul, es la que se utilizó en Nagasaki. Las dos tenían ese mecanismo que ustedes pueden ver acá. Em, Viene como los detonadores, que son estos que están acá a los lados, y viene como el polonio, ¿verdad? Que es este plutonio 139, está como en el centro. Y bueno, más o menos así es como está armada cómo se ve por dentro de estas bombas que están acá. Y ustedes ya saben todo el daño que provocaron, ¿verdad? En esas ciudades. Ok, entonces tenemos impactos en la ciencia y en la sociedad, beneficios, ok, obtener energía eléctrica en centrales nucleares sin emitir dióxido de carbono durante la generación. Entonces, digamos que es medio limpio, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que también puede dejar residuos radioactivos, que también luego no vamos a saber qué hacer con ellos. Se utiliza la medicina para diagnóstico, imágenes internas del cuerpo.
tratamiento como la radioterapia contra el cáncer. Se utiliza para esterilizar material médico y alimentos, eliminando microorganismos sin calor. Ayuda a estudiar procesos naturales de la Tierra y el cuerpo humano. Riesgo de radiación ionizante puede dañar las células y el ADN, causando quemaduras, mutaciones o cáncer si la dosis ya es muy alta. Los residuos radioactivos, ¿verdad? Que les decía que pueden permanecer activos durante muchos años y requieren de un almacenamiento seguro, ¿verdad? En unos casos como que los llevan, como los aíslan en una parte totalmente en donde casi no vayan personas, a veces ponen como tipo en bosques o así, em, a veces hasta los entierran y todo, y que pueden haber accidentes en instalaciones nucleares teniendo consecuencias ambientales y de salud a gran escala, como lo había pasado en Chernóbil, ¿verdad? No sé si todos han escuchado sobre ese accidente, ¿verdad? Que hoy en día todavía ahí y no vive nadie, ¿verdad? Que al parecer, em, recientemente algunos científicos encontraron como una bacteria que se alimenta como de la radiación, entonces como que al parecer ya como un poco de naturaleza y todo como que ha vuelto como a poblar ese lugar, pero sí sigue siendo todavía restringido debido a la radioactividad tan grande que todavía se emite ahí, ¿verdad? Hay un libro que se llama Las voces de Chernóbil, que es, tiene un montón de relatos de personas que estuvieron presentes y que sobrevivieron, ¿verdad? A ese accidente, ¿verdad? Uno de los que recuerdo mucho es de una muchacha que explicaba que el esposo de ella era bombero, entonces estuvo muy expuesto desde el principio y no murió inmediatamente, ¿verdad? Sino que por las heridas y el haber sido expuesto a esa radiación, literalmente empezó como a desintegrarse, ¿verdad? Entonces sí, hay partes como muy fuertes en ese libro, ¿verdad? De cómo describen, de cómo fueron afectados por la radiación. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos medidas de seguridad. En este caso se usan blindajes como plomo o concreto y equipos de detección de radiación, que se llaman dosímetros o contadores. Hay protocolos muy estrictos de transporte, almacenamiento y eliminación de estos materiales y el personal tiene que ser altamente capacitado y monitoreado constantemente para evitar exposición también innecesaria. Creo que las personas que también trabajan en esto, al igual que como los que trabajan en radiografía en el hospital, no sé si han escuchado que los que trabajan en radiografías, ellos como que les dan unas vacaciones o no sé si es que lo trasladan a otra área porque a veces, digamos, están como muy expuestos a la radiación, entonces tienen que desintoxicarse un poco. Luego está responsabilidad y regulación. El uso de materiales radioactivos está regulado por organismos nacionales y también por normas a nivel internacional. Se exige trazabilidad, quién usa el material, dónde, cuánto tiempo y con qué propósito. Y en Costa Rica, las instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias y universidades controlan el uso médico, industrial y de investigación que hay. Acá hay tres principios para protegerse de la radiación. Primero está el tiempo. Cuanto menos tiempo se pasa cerca de la fuente, menor radiación se recibe. La distancia, a mayor distancia de una fuente, menor radiación se recibe. Y la cobertura, que detrás de la cobertura, ¿verdad? Menor radiación se recibe. Y acá había un caso de un accidente radioactivo en Costa Rica, que vamos a ver si me abre. Bueno, si no, después lo vemos. Igual ahí le queda, creo que pueden escanearlo con el teléfono. Entonces, nomás le pueden poner como pausa y si lo quieren leer, lo escanean ahí con el teléfono. Ok, entonces, acá podemos ver a dónde ir en una emergencia por radiación. Entonces, si se produce, siempre lo importante es buscar, ¿verdad? Cobertura, ir adentro, quedarse, mantenerse en sintonía con todas las informaciones, igual por radio y demás. Acá es un poquito en Costa Rica difícil que pase algo así, pero siempre podemos estar expuestos. Y todas esas siempre van a tener como una señalización que va por colores. Y por último, acá es importante porque si bien es cierto, tal vez no tenemos como muchas centrales como nucleares y así, sí que estamos expuestos a la radiación, pero solar. Entonces, acá ustedes pueden ver los valores para Costa Rica.
a nivel de radiación UV. Entonces, em, nosotros usualmente, vea que aquí está este gráfico que viene, esta línea morada es el índice ultravioleta y viene acá por números. 1, 2 y 3 es una exposición mínima, no requiere protección y no existe riesgo en exteriores. 4, 5, 6 y 7 es una exposición baja o moderada. Aquí ya sí requiere protección o mantenerse bajo la sombra al mediodía, utilizar ropa, sombrero y protección solar. De 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 viene siendo una exposición alta a extrema, requiere de protección extra y evitar exteriores al mediodía por completo, usar ropa y sombrero y protección solar aún dentro de la casa. Entonces ustedes ven acá, ajá, bueno aquí, es parecido a este que está aquí arriba. Vea que aquí se evite salir donde las horas centrales del día, busque sombras, son impredecibles camisa, crema de protección solar y sombrero. Entonces, vean los valores, ¿verdad? Que de 8 en adelante ya es riesgoso, ¿verdad? Es una exposición alta. Entonces, ahora veamos aquí en Costa Rica cuáles son los índices de radiación UV que recibimos. Entonces, si ustedes ven 13 y 12, 11. Entonces, si nosotros nos vamos acá, están acá en exposición muy alta, ¿verdad? Acá en este rango. Entonces, vean, por ejemplo, en Guanacaste 13, acá, ¿verdad? En la parte central también. Entonces, bueno, para que vean ustedes que sí, siempre, aunque es bueno, siempre recomendable que utilicemos protector solar en todo momento. Eso hay que estárselo como reaplicando en el día. Hay protector solar para cuerpo y también para cara. En cara siempre deberíamos utilizar, ¿verdad? O sea, en todo en general, pero más que nada también en, como les digo, en la cara, que a veces se nos olvida. Hay un poquillo más a los hombres, ¿verdad? Pero sí, acá tenemos un índice alto y por eso es que también en Costa Rica, si ustedes ven en los datos, tenemos como una gran cantidad de cáncer de piel. Entonces, de hecho, yo me acuerdo que una vez me impresioné mucho porque me subí a un bus y había un señor que no tenía como la nariz, un pedacito de la nariz, y es que le salió cáncer ahí de piel, entonces tuvieron como que quitar todo el pedacito de la nariz. Entonces, igual pasa mucho, ¿verdad? Todas las personas que trabajan como en el campo y así. Entonces, tengan cuidado sí con la exposición al sol ahí. Ok, entonces, ya con eso terminaríamos lo que es la presentación. Voy a pausar un momento y voy a ir al material que yo les dejé. Vamos a ver. Ese otro video, lo que yo les decía es que teníamos acá la focalización y la exploración. Probablemente les dé indicaciones de que primero hagan focalización y exploración antes de ver el video con la explicación. Los que tienen el folleto en digital le pueden dar clic aquí, ven este video, y los que lo tienen impreso pueden escanear este código QR, contestan esas preguntas que están acá. Si ven el folleto, tiene un poquito menos de información de lo que yo les expliqué en la presentación. Probablemente la presentación también se las vaya a compartir. Acá teníamos primero los pioneros, un poquito de historia, Henri Becquerel, Marie Curie, Fermi, el matrimonio de Joliot Curie, Pierre Curie y Roentgen. Es como un resumen, ¿verdad? De lo que ya les había comentado. Acá también vienen las partículas alfa, beta y gamma. Vean los símbolos. Esta es una alfa, esta es beta y esta que es como una Y es gamma. Y acá viene como una imagen de los tipos de radiación. ¿Ven? Alfa, beta, ¿verdad? Que si llegan acá hasta el alfa, la, con la piel se detienen. La beta sí traspasa la piel y lo detiene el aluminio. Esta X es de rayos X, ve que llega, traspasa incluso el plomo. Esta Y, ahora recuerden que era la gamma, ve que llega hasta el hormigón, traspasando aluminio, plomo. Y acá son neutrones, que los neutrones sí traspasan hasta el hormigón también. Luego, acá bajamos, tenemos un poco de radiactividad natural y artificial, yo les comenté en la presentación.
un poquito de eso. Teníamos, vean acá, la fisión nuclear y la fusión nuclear. Recuerden, la fisión nuclear tiene que ver con que nosotros tenemos un átomo, en este caso uranio, y yo lo bombardeo con un neutrón y eso hace que se me separen en otros dos, por ejemplo, en bario y en criptón. Entonces, cuando yo lo bombardeo y se me separan en dos, de ahí sale energía y esa energía es la que se utiliza, ¿verdad? Dice que en una central nuclear el calor generado por la fisión se utiliza para calentar agua, se convierte en vapor y mueve turbinas para generar electricidad. En cambio, en la fusión es lo contrario. Yo tengo dos átomos que son isótopos del hidrógeno que se unen, ¿verdad? Acá, no sé si alguien habrá escuchado esto de Dragon Ball que dicen como fusión y se unen, ¿verdad? Entonces, eso es parecido. Entonces, vienen dos isótopos del hidrógeno, se unen y entonces, al unirse, liberan energía, liberan un neutrón y liberan helio, ¿ok? Vean que el helio, como yo les decía en la presentación, son dos protones y dos neutrones. Se libera acá ese neutrón y se produce energía. Esto pasaba de forma natural en el Sol, ¿ok? Entonces, vean la diferencia. Fisión, se separan y de ahí se libera energía. En fusión, se unen y de la unión se libera energía, que también es aprovechada, ¿ok? Acá viene un pequeño texto sobre impacto de la ciencia y la sociedad. El descubrimiento de la radioactividad y el estudio de los radioisótopos han transformado muchas áreas de la ciencia y la tecnología, desde la medicina hasta la energía. No obstante, también han planteado importantes cuestiones éticas y de seguridad. Los accidentes nucleares, como el de Chernobyl y Fukushima, han registrado al mundo los riesgos que conlleva el manejo irresponsable de la energía nuclear. Sin embargo, el desarrollo de tecnologías más seguras y el enfoque de la investigación de fusión nuclear han dado lugar a nuevas esperanzas para un futuro energético más limpio y sostenible. Eso es como todo un resumen de lo que yo les comenté en la presentación. Entonces, ahora sí, aquí viene la práctica. Entonces, vienen las preguntas. Vea que hablan un poquito sobre algunos pioneros. Hablan también por acá vamos a ver, radioactividad natural y artificial, que ya lo hablamos en la presentación. También viene acá un poco sobre radiaciones alfa, beta y natural. Ok, entonces son 25 preguntas, las contestan, las resolvemos en la próxima clase ya de forma presencial, si Dios quiere. Y luego hacen estas dos preguntas de cierre. Dice, ¿qué relación tiene la radiación solar con la radioactividad? Recuerden que aquí, siempre que hablamos de sol, voy a subir un toquecito aquí, tal vez más rápido. Estamos hablando de fusión nuclear, ¿verdad? Que esto ocurría de forma natural en el Sol. Y vamos a ver también la última pregunta. Lo que nos dice es básicamente que relacionemos o para qué se utiliza nosotros como especie humana y otros seres vivos la radiación solar, o sea, la radiación que nos proviene del sol. Entonces ahí es súper básico, ¿verdad? No lo piensen ahí mucho, es súper sencillo, entonces ahí nada más lo colocan y lo revisamos entonces en la próxima clase. Entonces eso sería ahorita por hoy, ¿ok? Entonces, buenas noches, que descansen. Después de que hayan visto ese otro video,